gusto de saludarte. En primer lugar, también felicitarte porque has puesto en tu corazón el deseo de servir a Dios y especialmente predicar su palabra. Así que lo primero que quiero decirte es eso, felicitarte por esa disposición de servir al Señor. Ahora, vamos a repasar en este momento lo que son las partes principales de un sermón. Pero antes de hablar sobre la preparación de un sermón, quiero mencionarte algo. Tienes que tú prepararte primero. Es decir, tienes que buscar a Dios en oración, tienes que estudiar profundamente la Biblia y antes de alguna forma ir preparando, ir dando pasos de cómo elaborar un sermón, lo primero que quiero que tengas presente es que tú tienes que estar bien preparado espiritualmente. Ese es el primer paso antes de preparar un sermón desde el punto de vista teórico. Tú tienes que prepararte espiritualmente, siempre tienes que estar preparado espiritualmente, no solamente para cuando predicas, en forma permanente. Muy bien, con esto de base, quiero decirte que lo primero que tienes que hacer cuando vas a preparar un sermón es poner el texto o los textos bíblicos, así como el folleto de escuela sabática, qué es lo que va primero, ¿no? ¿Dónde vas a fundamentar bíblicamente el sermón que viene a continuación? Después es bueno que redactes, te sientes y pienses cuál es el propósito del sermón y lo escribas. Puede ser una frase como esta, yo sugiero así, por la gracia de Dios. Siempre todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, y aquí puedes poner un verbo, ¿no? Un verbo que puede ser lograr, motivar, mostrar, ¿no? Por la gracia de Dios, deseo mostrar o deseo incentivar que los hermanos se preparen para la segunda venida de Cristo a partir de la parábola de las 10 vírgenes. Una cosa así, un propósito claro y definido. Después viene lo que hemos denominado las 3 partes claves de un sermón, que es la introducción, el desarrollo del sermón, las partes del sermón y una conclusión. Quiero simplemente darte algunos datos que pueden ser de utilidad. Vamos al primer punto, que sería la introducción del sermón. Esta es la parte inicial del sermón, obviamente. Algunos sugieren que incluso debiera ser la parte que mejor manejas del sermón. He leído algunos libros donde algunos sugieren que incluso debes memorizar esta parte. ¿Por qué? Porque si esta primera parte lo haces bien, te va a dar seguridad para seguir avanzando a las otras 2 partes que vienen, que es el desarrollo y la conclusión. Pero si ya de entrada partes mal, con inseguridad, se te van a confundir las ideas y entonces el resto va a ser más complejo. Entonces esta primera parte, la introducción, debes manejarla pero al dedillo, al 100%. ¿Cómo lo puedes hacer en la introducción del sermón? Puedes enunciar el propósito del sermón, puedes iniciar con una historia o una ilustración. Otros también lo que hacen es orar, invitar a la congregación a orar. Citas el texto bíblico, o lo puedes leer, y luego puedes contar una historia o una ilustración. Ahora, un punto importante, no olvides que la introducción del sermón debe ser un puente para lo que viene, porque si tú elaboras una introducción, que no tenga nada que ver con el resto de lo que viene, entonces no tiene sentido. La introducción del sermón tiene el propósito, tiene el objetivo, la finalidad de producir un puente con la parte que viene, que es la segunda, que nos vamos a concentrar ahora, que sería el desarrollo del sermón o las partes de un sermón. Esta sección, que es el desarrollo, debiera tener 3, a lo más 4 ideas principales. Debe haber un hilo conductor en cada una de ellas. Y también se sugiere, y lo digo porque es algo que te va a ayudar mucho, que por lo menos los títulos de las partes o de este desarrollo del sermón lo manejes ojalá de memoria,
¿no? Las partes, las secuencias del desarrollo, las ideas principales del desarrollo del sermón. Y la última parte es la conclusión. Algunos libros de homilética hablan que esta última parte, la conclusión, para ya ir cerrando todo lo que has explicado anteriormente, es bueno a veces hacer como un resumen de las ideas principales. Ahora, una conclusión debiera también tener una apelación, y la apelación es un toque a la razón, ¿ya? Debiera también tener una aplicación donde claramente debieras exponer nuevamente el propósito del tema, y al final, tal vez lo más importante, es que tienes que hacer un llamado. El llamado forma parte de la conclusión, de la última parte del sermón. Un llamado donde invita a los oyentes a tomar una decisión y que puedan poner en práctica lo que tú has propuesto en base a la palabra de Dios a la audiencia. Así que, haciendo un resumen: texto bíblico, propósito del sermón, introducción, desarrollo del sermón, que no deberá tener más de 3 o 4 secciones, y finalmente la conclusión, incluyendo el llamado. Que Dios te bendiga, que Dios te use. Puedes tú, en forma personal, seguir leyendo, investigando con respecto a lo que significan las partes de un sermón. Un abrazo, que Dios te bendiga mucho.